Hola a todas, a todos, a todos. Mi nombre es Martín Pérez Roa y estoy acá para hacerle una pequeña clase introductoria al mundo del home studio y la grabación. Primero que todo, me gustaría que viéramos los micrófonos y cómo diferenciar los micrófonos y ver para qué nos pueden servir los distintos tipos de micrófonos que hay. Para esto, y desde muy básico, muy básicamente, perdón, los micrófonos se dividen en dos grandes familias: los micrófonos dinámicos y los micrófonos condensadores. Los micrófonos dinámicos son aquellos micrófonos que ustedes van a poder enchufar directamente en su mesa, en su mixer, en su interfaz o donde sea y darle ganancia, y el micrófono automáticamente va a empezar a funcionar, va a empezar a captar señal. Por otro lado, los micrófonos de condensador son micrófonos que necesitan un poquito más de energía, que necesitan una cosa que se llama el Phantom Power, que es ese botoncito de 48 volts que está en tu interfaz o en tu mixer, que le va a dar la energía necesaria para funcionar. Los micrófonos captan señales dependiendo de la dirección en la cual su cápsula apunta y del patrón polar que el micrófono tenga. Hay micrófonos que captan, que son los micrófonos más comunes de todos, los que probablemente ustedes hayan visto en una sala de ensayo o tengan en su casa, que son los micrófonos cardioides, que básicamente son los micrófonos que son direccionales, que capturan en la dirección en la cual están apuntando o en la dirección que su cápsula está apuntando. Por otro lado, están los micrófonos en figura 8, que son micrófonos que capturan no solamente en la dirección que apuntan, sino que justamente por detrás. Y por último, están los micrófonos que se llaman omnidireccionales, que son micrófonos que captan en un 360 alrededor de él, que es decir, capturan hacia todos los lados. Hay micrófonos que pueden ser de patrones polares cambiables, es decir, como que capturen en más de una dirección y que eso se puede ir alternando con la utilización de un switch. Y hay micrófonos que solamente graban con un tipo de patrón polar. En general, los micrófonos dinámicos tienden a ser micrófonos cardioides o hipercardioides, que son como aún más direccionales. Y esto define bastante sus usos. Los micrófonos de condensador se encuentran en todos los tipos de patrones polares que mencioné. Hay otra forma de diferenciar los micrófonos y tiene que ver con el tamaño de su diafragma, con el tamaño de la membrana que captura el sonido. Por regla casi general, los micrófonos dinámicos tienden a ser micrófonos de diafragma pequeño, ¿ya? Pero esto no quiere decir que no existan los micrófonos dinámicos de diafragma grande. Más o menos en las diferencias que nos encontramos con los micrófonos de diafragma pequeño y grande es que los micrófonos de diafragma pequeño tienden a tener una mejor respuesta de agudos, son más claros o más definidos, por así decirlos. Y los micrófonos de diafragma más grande tienden a trabajar y a comportarse mejor con las frecuencias más graves. Tienden a tener más cuerpo, por así decirlo. Por otro lado, los micrófonos de diafragma grande son más sensibles a lo que se conoce como el efecto de proximidad, que es este efecto que pasa cuando tú te acercas al micrófono y se siente la voz o lo que está siendo grabado mucho más grave, que tiene que ver con cómo el micrófono captura las frecuencias graves. Entonces, como que si es que uno quiere lograr algo que tenga más peso, tendría que jugárselas con un micrófono de diafragma grande y ponerlo bastante cerquita de la fuente. Los micrófonos de diafragma pequeño, por otro lado, casi no sufren de efecto de proximidad. Más o menos, así como con estas como tres cosas en mente, podríamos decir que los micrófonos de condensador de diafragma grande son micrófonos muy sensibles que nos van a servir para capturar todas aquellas fuentes que sean más sutiles, que tengan un mayor rango dinámico, es decir, que puedan ser más despacito o más fuerte y que tengan que tener cuerpo, lo cual los hace súper útiles para grabar voces, instrumentos acústicos, para capturar ambientes de, no sé, de percusiones o de batería. Y por otro lado, los micrófonos dinámicos, eh, y que generalmente tienen diafragma pequeño, son mucho más direccionales y que aguantan más presión sonora, por lo cual se hacen buenos para capturar guitarras eléctricas, digo, desde amplificadores, percusiones,
cajas, timbales, conga y también voces incluso, pero voces tienen que ser voces como más fuertes. También, bueno, los micrófonos dinámicos tienden a ser más usados en vivo porque al ser menos sensibles generan menos acoples. Pero como nos estamos enfocando un poquito en el home studio, no voy a detallar tanto en eso. Acá tenemos un micrófono de condensador de diafragma pequeño. Al ser de diafragma pequeño, además, tiende a ser mucho más direccional, es decir, apunta mejor a nuestra fuente y tiene una muy buena respuesta con las frecuencias agudas, más no con frecuencias tan graves. Entonces, el tipo de uso que le podemos dar a esto tiene que ser pensando en eso. No nos vamos a poner a grabar un bajo eléctrico con este micrófono, pero sí nos podría servir para grabar una guitarra acústica o incluso una guitarra eléctrica, dependiendo del contexto en el cual estemos. También se usa mucho este tipo de micrófonos como overheads de batería, que son los micrófonos que se colocan por encima de la batería, ya que al relacionarse bien con las frecuencias agudas, estos micrófonos pueden capturar súper bien los platos. Por otro lado, acá tengo un micrófono de condensador de diafragma grande que podríamos utilizar para grabar voces súper bien, para grabar instrumentos que resuenen en el espacio. Lo podemos colocar lejos de una batería y capturar lo que se conoce como la sala. Y este micrófono además tiene acá unos switch que ustedes probablemente no puedan ver también, pero que yo sí, que son estos de acá con los cuales se cambia el patrón polar. Entonces es un micrófono de diafragma grande que además tiene multipatrón. Entonces tiene una variedad de usos mucho mayor a las cuales del otro micrófono que recién les mostré.